Pues comenzamos un nuevo filandón, como les decíamos hace un instante, con José Luis Placer, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de León. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en tiempos donde supongo que es complejo, ¿no?, analizar el mercado actual y sobre todo saliendo de nuestras fronteras también. Pues bueno, ya veremos, haremos algo. Algo haremos y algo hablaremos con José Luis Placer. Para ello nos acompañan también Juan Francisco Martín, director de La 8 León. Muy buenas noches. Buenas noches. Joaquín Torné, director del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y desde Ponferrada, la directora de La 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches, Marisa. Muy buenas noches a todos. Como saben, estas semanas, como siempre, para La 8 León y para La 8 Bierzo retransmitimos este filandón que también mañana podrán ver en el diario y en el que ya entramos sin más dilación en materia porque va a haber muchos asuntos que abordar con nuestro invitado. Juanfran. Buenas noches. Bueno, yo creo que para empezar la sociedad en general está un poco hastiada de tanta opinión política sobre las situaciones diferentes. Aquí en el filandón hemos contado con la presencia de expertos, de gente que tiene algo más que decir que una opinión política. Y la semana pasada contábamos con un veterinario que nos podía dar más luz sobre cómo estaba la situación de la pandemia en el ámbito de la salud. Y hoy contamos con la opinión de alguien que tiene mucho que decir en el ámbito económico. Y a mí me gustaría empezar preguntando si gente como usted se había imaginado en algún momento vivir una situación económica como la que estamos viviendo. Pues no, con las características de esta que estamos pasando, no. Ha habido otros momentos de crisis que evidentemente a mí me ha tocado vivir, como a todos nosotros, recientemente la del 2008, pero esta que tiene unas características tan especiales por el problema sanitario, pues no, nunca me lo había imaginado. La verdad es que jamás pensé que aquellas pandemias que uno leía en los libros y de época históricas, incluso muy alejadas, ¿no?, la peste negra, la fiebre española de comienzos del siglo XX, pensaba que formaban parte ya de la historia antigua de la humanidad. Casi. ¿Y esta qué características tiene para un economista? Hombre, el problema es que ha incidido directamente en la actividad que todos desarrollamos y que lógicamente cuando una máquina se para, y la máquina productiva pues es a lo que me estoy refiriendo, pues qué duda cabe que va a crear un impacto. Y por otra parte, pues porque la economía se basa por un lado en las expectativas y por otro lado en la certidumbre, en que crees que va a ocurrir, que va a desarrollar un escenario, digamos, más o menos estable, y en lo que esperas en función de cómo se va desarrollando. Pero claro, la pandemia nos ha pillado a todos que nunca nos hemos visto en otra igual. Incluso en las épocas bélicas tenían otra característica, la actividad productiva no se paraba, se desviaba hacia otros productos y otras materias, pero no se paraba como se ha parado esto durante meses casi totalmente. Uno de los grandes problemas de España, de este país, son los desequilibrios territoriales. En España en general, en todo el noroeste de España, Andalucía, con respecto a Madrid o Barcelona o a Cataluña, hay un desequilibrio tremendo. En Castilla y León también lo hay. Castilla y León, la propia región, tiene desequilibrios y León es una de las grandes perjudicadas. ¿Por qué esto no se arregla? ¿Porque no hay voluntad política o por incapacidad, vamos? Hombre, yo creo que en primer lugar que es cierto que hay un desequilibrio y ha habido un desequilibrio, pues lo primero, en mi opinión, que hay que hacer es reconocer el hecho, digamos. Y a veces a mí me da la sensación que no se ha reconocido o no se ha querido reconocer. Esto viene de muy atrás, no es algo que haya ocurrido ni en esta década ni en la anterior, sino que es un proceso que tiene una tendencia prolongada durante décadas, ¿no? Pero muchas veces, bueno, yo que ya tengo unos años y que ya he oído a mucha gente, pues a veces cuando se presentaba información de naturaleza económica que reflejaba esos desequilibrios, esa tendencia negativa,
Pues la respuesta era hablar del victimismo, y a mí siempre me ha parecido que hablar del victimismo pues era una manera para el responsable político, que es el que se supone que elegimos para que aborde estos problemas, y otros, pero este también, era una manera de desentenderse del tema, ¿no? De quitárselo del medio, y bueno, esos son unos pesimistas o unos catastrofistas que solo ven lo negativo. Y sin embargo, pues eso en parte también ha desmovilizado a la población, en el sentido de no ser exigente, no reclamar, algo que ya últimamente, claro, ya se está revirtiendo, y yo creo que eso ha tenido un impacto negativo. Por otra parte, sinceramente, yo lo he mantenido cuando antes les comentaba que me tocó a mí dar este año la lección inaugural en la Universidad de León, y la enfoqué precisamente sobre los desequilibrios territoriales, planteando un periodo desde el año 80 hasta la actualidad. ¿Por qué el año 80? Porque en el año 80, digamos, es cuando se produce el cambio, diríamos, de régimen. Se aprueba la Constitución, empieza a aplicarse la Constitución y surge el llamado Estado de las Autonomías durante la década de los 80. En ese sentido me parecía que había que arrancar de ahí. Y yo lo que estudié fue los desequilibrios territoriales que había pasado en ese periodo amplio de 40 años, que ya nos permitía tener una perspectiva. Y bien, la realidad es que, desgraciadamente, en mi opinión personal, desde el último caso, que fue con la reconversión industrial de la década de los 80, que tuvo un impacto regional porque fue desarrollada muy en determinadas zonas, en Vizcaya, en Asturias, en Valencia, en Cataluña, ahí es donde se volcó la acción del gobierno en aquel momento. Pues desde entonces, en mi opinión, no ha habido política territorial, no ha habido política de desarrollo territorial. Se ha hecho una política general, digamos, dentro incluso de cada autonomía. Todos igual, vamos a realizar planteamientos generales, que llegue a todos, que todos puedan realizar. Y claro, ¿eso qué genera? Que el que está bien, digamos, sigue bien, evidentemente, porque si se reparte, diríamos, a partes iguales, sirva la expresión, aunque no sea exacta científicamente, digamos, pero bueno, puede ser la idea, pues el que está bien, y el que está mal, como no tiene un tratamiento para lo que tiene mal, pues sigue igual. Y yo creo que eso se ha ido reflejando pues en las últimas décadas, y en el caso nuestro, pues yo lo veo muy claro. Ha habido programas, pero que no han abordado ese hecho tan concreto, que incluso esta semana y la anterior, que publicaron los medios un informe de Funcas hace un par de días, ¿no? Pues reflejaba en parte lo que yo planteaba en la lección, que a nivel de España hay 5 provincias, Asturias, Lugo, Orense, León y Zamora, que forman ahí un núcleo, justo además están unidas, no están separadas, y es el núcleo donde coinciden una serie de variables que se han evolucionado en estas 4 décadas negativamente: la población, el empleo, la actividad económica, la migración, y ya lo último que se puede recoger, que apareció también hace escasos días, la tasa de actividad en relación con los inactivos, con los pensionistas. Esas mismas provincias son en las que están casi pareado, 1-1. Esas mismas, que pertenecen a comunidades diferentes, a 3, pero que tienen ahí un núcleo que yo, en mi opinión, creo que demandaría una actuación nacional. Es decir, esto ya no es un problema solo de una comunidad, porque aquí hay 3 comunidades. Sí, pues lo que usted está pidiendo es una política específica para ese grupo de provincias. ¿Y esa política cuál tiene que ser? Bueno, yo he defendido que en mi opinión, cuando además hay experiencia histórica, voy a hacer 2 referencias, una del pasado y otra, digamos, incluso del presente, en donde la actuación pública a nivel económico se vuelca sobre un territorio delimitado, ¿no? En el pasado, y me voy a España, década de los 60, fueron los polos de desarrollo.
Los polos de desarrollo, en los 60, fueron los que iniciaron lo que podríamos denominar una política de acción territorial. Y es más, en la comunidad económica nuestra hay dos polos que toda la literatura y los especialistas suelen poner de los que funcionaron bien, que fueron Burgos y Valladolid. De hecho, tanto en un polo como en otro, cuando se inician las actuaciones, hasta el 46-47% en el caso de Valladolid y el 36% en el caso de Burgos, su empleo industrial venía derivado de las actuaciones del polo. En esas poblaciones, en esas ciudades, se ha reconocido, incluso por los medios de comunicación, el impacto que supuso aquello para el desarrollo posterior. Y si nos fijamos ahora, dentro de la comunidad son las dos provincias que tienen mejor evolución. Quizá las aunque únicas, aquello ¿no? queda lejos, pero se sentó la base. Quizá las únicas que tienen una evolución positiva. Sí, también, es verdad, quizá las únicas. Y un ejemplo, digamos, más actual, que es un poco lo que yo defiendo en este momento, es lo que se llama a nivel internacional las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales son territorios que están delimitados geográficamente en donde se vuelca la acción pública de carácter económico para promocionar el desarrollo. Es necesario incentivaciones fiscales, financieras, de infraestructura y de facilidades de contratación y de movilidad dentro de ese territorio, y una actuación pública también de carácter económico. Y además esas zonas, que yo agrego también eso, tenemos que articularlas con la experiencia internacional. La experiencia internacional dice que para promocionar un territorio industrialmente, económicamente, hay que estar un mínimo de 10 años con este tipo de ayudas y de incentivos. Ayudas que se reflejan, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, que se reflejan en las tasas fiscales, que están... Yo creo que eso es lo que hay que plantear, porque, si me permitís que siga un poco con la idea... Sí, perdón. No, adelante. A veces yo creo que caemos un poco en la idea de tratar de lanzar propuestas de líneas estratégicas, de sectores a promocionar. Entonces decimos, además esto es un patrón típico de los planes estratégicos. Los planes estratégicos hacen un estudio de una situación, nos hablan de la visión, de la misión del territorio y después plantean unas líneas estratégicas de acción, que si el turismo de cultura, que si la inversión en industria verde, que si plantean unas propuestas que me parecen que está bien, de acuerdo, pero el problema, yo lo planteé un poco antes, es decir, el problema para mí es ¿qué inversor va a venir a hacer una inversión aquí de ese tipo cuando tiene otras opciones territoriales en mejores condiciones? Porque nosotros estamos mal. Luego esas otras opciones tienen mejores condiciones. Luego, en principio, hace unos días leí, aquí tenemos un Instituto Nacional de Ciberseguridad y apostamos por la promoción de la ciberseguridad. Parece ser que Google va a abrir un centro de ciberseguridad en Málaga. Y así podríamos ir aportando, bueno, pues algunos... Pero si seguimos diciendo que estamos mal, no, por eso no va a digo, haber ningún inversor que quiera claro, venir a León. por eso Quizá digo deberíamos que hay que dar empezar a ese decir paso. que estamos bien, ¿no? No. Lo que hay que decir es que para que eso cambie hay que entrar en ese campo de actuación. Es decir, porque por decir que estamos bien no vamos a estar bien. Es decir, ese inversor... Sí. No, yo iba a decir que vamos a ir profundizando poco a poco en todas estas cuestiones que son pues, muy interesantes e importantes, y vamos también a Ponferrada para que Marisa nos plantee su pregunta. Señor Placer, hablaba de esos dos polos económicos de la comunidad, como son Valladolid y Burgos. Evidentemente también hablaba de políticas que ayuden y que incentiven a que se asienten empresas en los territorios, pero yo siempre he creído que las empresas las implantan los empresarios precisamente.
Esta es una zona, la provincia de León, que ha tenido un clarísimo pulmón económico, que ha sido el Bierzo, precisamente ese monocultivo, la minería y evidentemente el entorno de las eléctricas ha generado muchísima actividad económica en esta provincia de León y sobre todo en esta zona de la provincia. Yo no sé si esta zona rica, industrial, por antonomasia y repleta de emprendedores, por lo menos tenemos ese San Benito desde hace muchos años, puede superar una crisis como la de la minería, como la de 2008 y evidentemente como la del COVID. ¿Podemos sacar esa garra emprendedora de nuevo o hay unos factores que nos impiden, precisamente los que apuntaba hace un momento, salir adelante y superar esta crisis? Yo creo que hay que tener voluntad de ir hacia adelante, evidentemente, y hay que, digamos, no perder la esperanza y siempre que mantener una actitud hacia adelante, hacia mejorar. Y efectivamente, pues por ejemplo en el Bierzo es cierto que hay un estrato de población donde siempre han surgido actividades emprendedoras que antes no se llamaban así, pero han surgido empresas en diferentes sectores. Eso es evidente, ¿no? Y yo pienso que eso va a continuar. El problema es que yo estoy planteando es que cuando un inversor se plantea un proyecto de inversión, lo que busca es la rentabilidad. Efectivamente, el inversor privado, el público tiene que buscar otro objetivo, pero el inversor privado tiene que buscar la rentabilidad. Y entonces si se le plantean a un inversor foráneo opciones de inversión y no encuentra, digamos, esas facilidades que yo planteo que surgirían en una zona económica especial, como se ha hecho en Polonia hay 6 zonas económicas especiales, en Francia también hay zonas económicas especiales. Si no encuentra eso, pues a lo mejor pues busca otra opción o le ofrecen otra opción. Hay un fenómeno que no deben de olvidar, que creo que es importante, es muy importante en economía, que es lo que llamamos las economías de aglomeración. Esto lo que quiere decir es que en un territorio que hay una gran presencia empresarial y empresarial diversificada o empresarial de un sector con servicios al lado, es más fácil atraer inversión que no en una zona donde no hay esa situación. Entonces, las economías de aglomeración tiran hacia eso. Por eso lo que planteo es esa decidida actuación de carácter público. Eso lo tiene que abordar el sector público, porque el sector público, el sector privado tiene que buscar la rentabilidad. Uno abre una empresa no para perder dinero, abre una empresa para generar riqueza, para generar valor añadido y para obtener un beneficio. Si se encuentra una zona donde ya tiene polígonos, son muy modernos, tiene servicios, vamos añadiendo cosas, tiene mano de obra cualificada, y además tiene una ayuda, que probablemente, casi seguro que la tiene, o del gobierno regional o a veces del gobierno nacional, pues va a ir ahí. Pero no estamos condicionando precisamente la implantación de empresas, perdón. ¿Sí? Preguntaba que si no estamos condicionando precisamente la implantación de empresas o incluso el interés de un empresario a raíz de las ayudas. Parece que siempre hemos estado criticando esas subvenciones. Hemos tenido clarísimos casos en la provincia de empresas que han sido llamadas por la subvención y en el momento que ya se han beneficiado de él, se han ido. Estoy pensando, por ejemplo, en Enervisa en su día. Es decir, ¿estamos incentivando de nuevo esas políticas de subvención para que los empresarios pillos puedan beneficiarse de esas cosas? No, yo creo que no hemos estado hablando de subvención, pero hay más líneas de actuación. Estoy hablando también de ayudas financieras, de ayudas de acciones fiscales, de inversión en infraestructura. Es decir, lo que yo planteo es que la política de desarrollo regional, territorial, en las últimas décadas se ha abandonado. Y hay que volver a recuperarla en esos territorios que, digamos, han tenido una evolución negativa. Yo diría, un territorio que está consolidado, que tiene variedad de tejido industrial, que tiene muchas empresas, ¿por qué sigues echando ahí inversión? El sector público, Sí, pero en todo caso, su teoría es absolutamente keynesiana, ¿no? Y en esa teoría keynesiana estamos instalados con una parte del gobierno, es decir, digamos, la intervención
excesiva del Estado en la economía. Y eso, en fin, yo no veo que eso tenga resultados o que haya tenido resultados en el pasado, ¿no? Bueno, estaba dando 2 ejemplos de esta comunidad donde ha tenido resultados evidentes. Sí, pero claro, pero tiene resultados en zonas demasiado específicas como para que el resto de la población considere que esa política es positiva, ¿no? Bueno, es que las acciones de carácter territorial, si no están delimitadas, es muy difícil que tengan impacto. Es decir, voy a lanzar otra idea que a lo mejor a algunos no le va a gustar. ¿Cuántos municipios hay en esta comunidad? Varios miles. 8.400. Bueno, ¿es posible tener resultados haciendo una política dirigida a municipios rurales? No, creo que hay 2.000 y pico. 2.248, para ser exacto. Exacto. Bueno, pues es posible pretender resultados haciendo una política que se dirija a 2.000 y pico ubicaciones. Yo, sinceramente, esto me recuerda a aquello que decía Felipe González que le contaba al chino: subrayar todo es lo mismo que no subrayar nada. Es decir, yo creo que la política de desarrollo territorial se tiene que focalizar, solo que no se tiene que focalizar siempre en el mismo sitio. Tendrá que ir promocionando zonas que han quedado atrasadas, que no han seguido manteniendo. Es decir, yo lo que planteo es aquellas zonas que han tenido en su momento, se han beneficiado de una actuación de ese tipo, que digamos se han relanzado, que han evolucionado positivamente, que han crecido, bueno, pues que sigan. Entonces ahora deriva las actuaciones a aquellos que se han quedado, no a los que están, porque esos deberían de tener una capacidad de mantenimiento. Yo he de confesar que a mí me ha roto un poco el argumento, porque yo le iba a preguntar sobre sectores de León, de futuro, y le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué fortalezas cree usted que para todo ese plan o esa demanda que hace mucho de la sociedad leonesa, qué fortalezas económicas tiene León para ese futuro que espera y que desea? Hombre, yo creo que aquí hay un entorno de vida cómodo, agradable. Yo creo que ya hay comunicaciones que te permiten, digamos, moverte con facilidad. La comunicación con Madrid es muy importante, pues porque ahí es un núcleo, es como una especie, yo digo, de agujero negro, ¿no?, que lo atrae todo, empezando por nuestros propios jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que un entorno vital agradable, adecuado, bueno, hay una población formada, que yo creo que siempre ha habido, a nivel educativo, a nivel de formación de graduados, por ejemplo, la universidad y toda la gente que está. El problema que tiene la universidad, como ya se ha puesto de manifiesto por informes, es que los que acaban aquí se van. Es decir, y claro, por eso nosotros en general tenemos otro problema, que es el problema demográfico. Junto con el problema que estamos hablando de actividad económica, hay un problema demográfico. Y como yo decía al principio, si no reconocemos cómo es ese problema, va a ser difícil abordarlo. El problema demográfico, muchas veces en este territorio, se ha dicho que era un problema de natalidad, de tasa de natalidad, de tasa de fertilidad. Bueno, hay declaraciones públicas que sacaron los medios aquí, donde alguna importante personalidad lo decía textualmente. Entonces, ¿eso es cierto? En absoluto. El problema que tenemos aquí no es tenemos una tasa de natalidad de fertilidad una décima inferior a la media nacional, 1,2, 1,1. El problema que hay aquí, ¿cuál es? El problema que hay aquí es que hemos perdido población joven. Estamos entre los 5 primeras provincias que ha perdido más población joven, y la comunidad, no digamos, la comunidad es la primera en toda España en pérdida de población joven. Y en el segmento de población joven, que por cierto es un segmento que la gente siempre habla del envejecimiento, de los mayores de 65,
Pero es que el futuro de una sociedad no está en los mayores 65, está por una parte en los menores de 24, que es, digamos, la gente más joven, pero después hay un segmento de población que es el de 25 a 39, que es el que se llama población joven adulta, que son los que empiezan ya a tener una actividad, ya han hecho su formación, ya tienen su título o su formación, empiezan a buscar un trabajo, empiezan a trabajar, ya tienen un trabajo, ya forman una unidad familiar o como sea. Eso hemos perdido entre el 30 y el 40%. Eso es lo que está marcando este territorio. Está abriendo algunos temas muy interesantes que tendremos que analizar ya en la segunda parte del filandón, porque ahora tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Enseguida regresamos para seguir hablando de economía, de demografía con José Luis Placer. Hasta ahora mismo. Continuamos charlando con José Luis Placer en este filandón dedicado a la economía y en el que hemos abierto también una beta demográfica interesante con ese dato que nos dejaba antes de la pausa. Hemos perdido más de un 30% de la población entre 24 y 39 años y por ahí también querías, Joaquín, retomar. Sí, es que yo no estoy demasiado de acuerdo en que León tenga un problema demográfico, que lo tiene, es evidente, pero yo lo que creo es que León tiene un problema económico. Y derivado de ese problema económico existe el demográfico. Nosotros damos hoy un dato que para nosotros es clave y grave. El 37,7% de la población menor de 25 años en edad de trabajar, es decir, entre los 20 y los 25, 18-25, está en paro. 37,7%. Es lógico que la gente que no tiene oportunidades se marche. Y evidentemente si se marchan es cuando empezamos a tener ese problema demográfico. Habría que invertir esa tendencia para evitar la fuga ya no de cerebros, la fuga de jóvenes. Estoy totalmente de acuerdo, porque yo era lo que estaba iniciando en la anterior intervención a decir. Yo lo que señalaba es, tenemos un problema demográfico, pero la causa, que era lo que efectivamente acabas de señalar, es económica. Yo lo que estaba planteando es que a veces en esta comunidad ese problema demográfico se le ha originado, se le ha considerado que la causa era un problema de natalidad. Y lo que comparto plenamente es que eso no es correcto, eso no es un análisis correcto. El origen de ese problema es económico. Efectivamente, el efecto que produce la falta de oportunidades laborales es el que genera que la gente se vaya. Nosotros hemos tenido, la provincia y la comunidad exactamente lo mismo, hemos tenido un saldo migratorio negativo, pero un saldo migratorio negativo por la migración interior. Ha habido una cifra positiva de migración exterior, por lo que ha ocurrido con España desde hace ya varios años, de migración procedente fundamentalmente de países de Iberoamérica o de Marruecos o de África en general, ¿no? Eso también ha llegado aquí, pero la migración interior es negativa, y negativa desde hace tiempo, y se debe esencialmente a lo que acabas de señalar, a una causa económica, a la falta de oportunidades económicas. Por eso insisto entonces en la idea, es decir, la forma de abordar la tendencia que llevamos en la provincia y yo diría en general en la comunidad es priorizar, el número uno, la política económica territorial. Y ahí es donde hay que existir. Y todas las demás políticas deberían de ir en torno a la política económica. No lo digo por ser economista, sino porque me parece que ahí es, bueno, me parece no, ahí es donde está el origen de esta tendencia negativa. Si hablamos de, yo a veces he oído, no, hay que dar ayudas para que los jóvenes adquieran un piso. Es que antes de adquirir un piso hay que tener trabajo. Si no tienes trabajo, ¿qué piso te vas a plantear aquí? El joven
se larga a Madrid, que es lo que está ocurriendo en este momento, en un porcentaje elevadísimo, y allí es donde se plantea el piso. Nosotros ahora nos vamos a Ponferrada para escuchar de nuevo a Marisa. La verdad es que en este escenario que dibuja de despoblación, de fuga de jóvenes cerebros, de falta de oportunidades, yo quería que nos lanzara un mensaje positivo como director de la Fundación General de la Universidad de León y de la empresa, que lo es usted. Cuéntenos un poco lo que se está viviendo en esa fundación. Supongo que sabe que en primera persona, y lo habrá valorado, la capacidad de nuestros jóvenes para identificar esas fortalezas e inventar un modelo de negocio acorde con la coyuntura, ¿no? Convertir ideas en negocio está muy bien, es un formato estupendo que la FEGULEN además está llevando a cabo desde que se fundó. Hay facilidades, es decir, vale, se nos van los chavales porque están buscando oportunidades, pero aquí, cuando una persona joven tiene una idea, ha inventado un formato de negocio, una startup, que ahora se lleva tanto esa expresión, le damos facilidades al joven para que monte su negocio, le ayudamos, le asesoramos, le permitimos desarrollarse y no ponerle trabas, no sé si burocráticas, administrativas, etcétera, etcétera. Como director de la FEGULEN supongo que se encuentra con estos casos todos los días. Sí, bueno, sí, eso es otra faceta que me toca a mí, efectivamente, y además nosotros lo estamos intentando, pues dando formación y dando cursos e incluso estableciendo una ubicación física para proyectos empresariales que puedan empezar a desarrollarse sus primeros pasos. Yo creo que en ese área sí se están haciendo cosas, es decir, no solo nosotros, sino en general en todo el territorio, en toda la provincia y en la comunidad se están haciendo acciones de emprendimiento. Yo creo que eso sí se hace. El problema, como estábamos hablando anteriormente, es que yo creo que, al menos aquí como estamos en León, vamos a hablar de lo nuestro, tenemos que ser más ambiciosos, porque las acciones de emprendimiento tardan, generan unidades muy pequeñas, tienen una tasa de mortalidad también importante, estas nuevas iniciativas. Yo creo que el objetivo en general que nos teníamos que plantear es: tenemos que recuperar 20.000 empleos en esta provincia, 20.000 empleos, que es la diferencia entre el empleo que había en cifras de contabilidad nacional en el último dato frente al que había en ese año que yo señalaba, 1980, 20.000 empleos. Y 20.000 empleos requieren acciones, como yo digo, contundentes, a hacer grandes apuestas. La vía del emprendimiento es una vía larga, que lleva tiempo, que surge una experiencia, se la ayuda, se queda atascada, lleva tiempo. Hay que hacerla, porque yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es cultura de emprendimiento. Que la gente deje de pensar como pensaba antes, que su primera opción era simplemente ser funcionario, a que tú puedes ser emprendedor, tú puedes generar tu propia empresa pequeñita o tu propia unidad productiva. Eso hay que hacerlo. Pero a nivel, digamos, macro, permitirme un poco el enfoque, hay que ir a acciones más fuertes. En el sentido macro de la generación de empleo, de la generación de empresa, no sé si lo fía mucho o poco a esa generación de proyectos que puede generar, valga la redundancia, esa Mesa por León que se puso en marcha hace unos meses, que precisamente su predecesora en el cargo ahora está liderando, entre comillas. ¿Puede ser un lugar, un formato propicio para generar esos proyectos, para dar ese impulso macro de nuestra economía y sobre todo para agilizar los tiempos? Yo sé que hay que empezar poco a poco. En la última Mesa por León se hablaba de un periodo temporal de 10 años para ver resultados. Yo no sé si es demasiado tiempo como para esperar resultados, porque quizás a lo mejor nuestra economía se queda por el camino. No sé qué valoración hace de esas posibilidades. Bueno, yo creo que ahí la filosofía
operativa que se está desarrollando se parece relativamente a lo que es un plan estratégico. Se van a hacer foros, se van a hacer debates, se ha montado un comité de expertos, se habla de un plan estratégico con una duración del plan de 10 años. Como decía antes, los planes estratégicos, y tenemos el de la ciudad de León, por ejemplo, que se aprobó en el año 2017, quiero recordar. En este momento el Instituto de Materiales Avanzados y Cancil o algo así está haciendo otro para el Bierzo, por lo menos así lo ha dicho su directivo. Estos planes estratégicos lo que señalan es lo que yo antes indicaba, líneas sectoriales estratégicas. Pero el problema, en mi opinión, vuelvo a repetirme tal vez, es que debemos de establecer las condiciones para que ese inversor que quiere hacer una industria verde, supongamos, que ahora se promociona, encuentre unas condiciones más favorables, así de claro. Esa mesa está repleta de políticos, todas las administraciones forman parte de esa mesa. La política económica la marcan los ejecutivos, claro. Los únicos que pueden establecer reducciones fiscales o que pueden decidir invertir en infraestructuras o que pueden promover que el crédito oficial se dirija a, o que pueden establecer normas sobre periodos de amortización prolongados, o que etcétera, son los ejecutivos. Ha hecho bastantes estudios sobre la despoblación en estas zonas, y a mí me gustaría saber, ante esta situación que se vive ahora y que se oyen tantas cosas sobre el teletrabajo, ¿no cree que León puede tener una oportunidad? ¿No será lo mismo trabajar en teletrabajo en una ciudad como Madrid, en un piso de 40 metros cuadrados, a hacer teletrabajo en zonas como Sabero, como Riaño? ¿León no puede liderar un movimiento sobre esta peculiaridad que nos está dejando la pandemia? Bueno, hombre, yo creo que el teletrabajo es algo que ha venido y se va a quedar, tal vez no pensando que todos vamos a estar en teletrabajo, ¿no? Con una limitación, yo creo, porque también perder el vínculo que dentro de una empresa se produce en el contacto personal de la gente, creo que eso también es importante, y el teletrabajo va a seguir. Que estas zonas se puedan beneficiar porque tienen ese entorno que yo decía de vida agradable, pues sí, pienso que sí. ¿No podría ser ese un movimiento que lidere León a la hora de poder establecer sus fortalezas? Sí, pero si nos fijamos un poco en qué puede pasar, pues eso también puede ocurrir en Ávila, en Segovia, en Soria, por citar provincias de nuestra comunidad, pero hay otras, ¿no? Es decir, podemos ahí conseguir algo. Yo lo que estoy planteando es, necesitamos algo diferente para revertir esta situación diferente. Eso es un poco, es decir, yo no quiero que quede de mi intervención un pozo negativo que a veces queda. Los economistas, cuando hacemos análisis de una situación como la que vemos, puede quedar ahí un pozo negativo. Y yo lo que quiero trasladarles es que lo primero que hay que hacer para abordar un problema es diagnosticarlo bien. Y una vez que lo diagnosticas bien, comprometerte a abordarlo bien. No con medidas parciales, con efecto placebo, con cosas raras, no, enfrentarse al directamente. Pues denos un mensaje positivo. Cuando una economía se paraliza, como se paralizó en 2008, entre 2008 y 2014, o como se ha paralizado en 2020 y lo que va del 21 y lo que irá del 21, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse en términos generales? Y en León, ¿cuánto vamos a tardar? Yo creo que a nivel nacional menos de 3 años, 4, nada. De verdad. Creo que menos de 3 años, nada. Y veremos... Bueno, 3 años, 3 a mí me parece positivo, me parece optimista. Bueno, pues a lo mejor pues, me alegro que por fin diga algo optimista, ¿no? Yo creo que ese periodo mínimo, volcándonos claramente todos a... Yo creo que los países mediterráneos, si somos un país mediterráneo, somos muy echados a la calle, y en cuanto veamos
que se ha superado esa situación, nos lanzaremos a viajar, a moverse, a ir a los bares, a ir a los espectáculos, a ir a mover esa parte de la economía que ha sido la más afectada y la que tiene ramificaciones en el sector agroalimentario, en el sector de servicios. Yo en eso confío, pero creo que menos de ese plazo nada. Eso a nivel general. ¿Y en León? Y en León, yo lo que me gustaría que quedara de mi intervención y de lo que estás planteando es que debemos asumir ese diagnóstico que estabas señalando. Debemos reconocer la situación en la que nos encontramos. Y debemos comprometernos cada uno en su ámbito de actuación a tratar de volcarse a recuperarlo, pero a recuperarlo adoptando medidas que puedan recuperarlo, no, como decía antes, perdiéndose por caminos que no llevan. Necesitamos es decir, no podemos fiarlo todo como yo lo oí hace varias décadas. León tiene muchos recursos naturales, tiene hierro, tiene carbón, tiene agua, tiene... Sí, como el Congo. Pero ¿quién es más rico? ¿Suiza, que no tiene nada de eso? Es decir, tener todo eso te da algo, evidentemente, pero hay que dar un salto cualitativo. Entonces, asumamos la realidad, reconozcamos la realidad y planteemos todos que para darle una vuelta a esa realidad hay que comprometerse en unas propuestas de avance positiva. Y yo ahí lanzo la idea que señalaba antes. Tenemos razones más que suficientes, formamos parte de esas 5 provincias en las cuales a nivel nacional ha habido una tendencia negativa, cada vez están saliendo más informes que los ratifican, el último que habéis publicado de Funcas hace unos días, que ratifican, que justifican que esas zonas necesitan un tratamiento especial. Ahora se está hablando de vamos a hacer un programa industrial, incluso en la comunidad. Me gustaría que tuviese un apartado territorial. Hay tiempo para una nueva pregunta. Marisa, desde Ponferrada. Estamos hablando de una provincia que está enmarcada evidentemente en una comunidad y en un país. España, la verdad es que está registrando una caída económica con una deuda pública impresionante. Yo creo que somos el país que más ha caído de todos los países de la OCDE. Yo no sé si los famosos fondos europeos de resiliencia pueden aliviar esta situación económica global que nos va a afectar a todos. Parece que las administraciones están muy pendientes de cuántos millones pueden atesorar de esos fondos europeos para poder salir adelante, pero la coyuntura, evidentemente, en un escenario global, y usted bien lo conoce, pues no es nada halagüeña. Yo no sé si eso será la solución a todos nuestros pesares y nuestros males económicos. Señor Placer. Hombre, yo diría que menos mal que estamos en la Unión Europea, porque si no estuviésemos en la Unión Europea, el panorama sería terrible. Entonces, la Unión Europea, vía Banco Central Europeo, está manteniendo muchas cosas, y en concreto también en este país, y vía Comisión Europea y todos los fondos que se están mencionando, creo que es una oportunidad que no se puede perder. Sin duda va a tener un impacto. El problema que puede haber es que seamos capaces de generar aquellos proyectos que sean recibidos por la Comisión y que liberen esos fondos. Luego ahí va a depender de nuestra capacidad, diría casi creativa, y de diseño de planes que convenzan, pero seguro que tienen que tener un impacto positivo. Pues en este caso es inevitable hablar de los fondos Miner. Perdona, porque se nos ha acabado ya el tiempo del filandón, perdona que te tenga que cortar, pero nos tenemos que ir ya porque se nos va el tiempo del filandón. Muchísimas gracias a José Luis Placer por habernos acompañado y habernos hecho esta fotografía de la situación económica con otra perspectiva para entender un poco mejor sobre todo lo que necesitamos para salir adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Nada, a vosotros por la invitación. Y muchas gracias también a Juan Francisco Martín, a Joaquín Torné y a Marisa Vázquez en Ponferrada. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.